Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traemos una historia increíble de la Biblia que nos enseñará valiosas lecciones sobre fe, amor y esperanza. Prepárense para un relato lleno de emoción y sabiduría divina. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Activemos juntos la fe y el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora sí, comencemos con la historia de hoy. El origen del pueblo negro, según la Biblia, no se menciona de manera explícita, pero algunos pasajes han sido interpretados para tratar de explicar su ascendencia. A lo largo de la historia, diferentes grupos han usado textos bíblicos para argumentar sus propias creencias sobre el origen de las razas, aunque la Biblia no clasifica a la humanidad en términos de razas modernas. Algunas interpretaciones comunes: los hijos de Noé y la dispersión de la humanidad. Según Génesis 10, después del diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, poblaron la tierra. Algunas interpretaciones postulan que los descendientes de Cam, especialmente Cus y Mizraim, se establecieron en África. Cus, Cush, es identificado con el área de Nubia, actual Sudán y parte de Etiopía. Mizraim está asociado con Egipto. Fut es identificado con Libia y otras partes del norte de África. Por lo tanto, algunos creen que los pueblos africanos descienden de Cam, aunque esto es una interpretación y no una afirmación bíblica explícita. El mito de la maldición de Cam o de Canaán, en Génesis 9:20-27, después del diluvio, Noé maldice a Canaán, hijo de Cam, condenándolo a ser siervo de sus hermanos. En la historia, esto no se refiere a toda la descendencia de Cam, sino específicamente a Canaán, cuyos descendientes poblaron la región de Palestina. Esta interpretación fue distorsionada históricamente para justificar la esclavitud de los africanos, aunque la Biblia no dice que Cam o toda su descendencia fueron malditos. Personajes bíblicos relacionados con África. La reina de Saba, Primera Reyes 10, era probablemente de Etiopía. Simón de Cirene, Marcos 15:21, que ayudó a cargar la cruz de Jesús, era de un área en el norte de África. El eunuco etíope, Hechos 8:26-39, fue uno de los primeros gentiles convertidos al cristianismo. Conclusión: la Biblia no define la raza como lo hacemos hoy, ni identifica de manera directa el origen del pueblo negro. Sin embargo, hay conexiones entre los descendientes de Cam y ciertas regiones de África. Interpretaciones modernas deben ser cuidadosas para evitar malentendidos históricos y raciales. La Biblia menciona a las Tumian, a los descendientes de Cam, y su relación con las tierras africanas, así como el papel que desempeñaron algunos personajes bíblicos de ascendencia africana en la historia del pueblo de Dios. La expansión de los descendientes de Cam, como mencionamos antes, Cam fue uno de los tres hijos de Noé, y sus descendientes se establecieron en distintas partes de África y el Medio Oriente. Según Génesis 10, la tabla de las naciones, sus hijos fueron Cus, Cush, relacionado con Nubia, Etiopía y Sudán; Mizraim, identificado con Egipto; Fut, asociado con Libia y el norte de África; Canaán, sus descendientes poblaron la región de Palestina y parte del Líbano. De estos nombres, Cus es el que más se menciona en la Biblia con relación a pueblos africanos. En varios pasajes, Cus es sinónimo de Etiopía o tierras al sur de Egipto. La influencia de los pueblos africanos en la Biblia, a lo largo de las Escrituras. Encontramos menciones de personas y reinos africanos que jugaron un papel en la historia de Israel y el cristianismo. Egipto y los hebreos. Egipto, descendiente de Mizraim, tuvo un papel fundamental en la historia del pueblo hebreo. Fue en Egipto donde los israelitas vivieron en esclavitud por 400 años antes de que Dios enviara a Moisés para liberarlos. Éxodo 12, 40-41. Más tarde, en el Nuevo Testamento, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto para protegerlo de la persecución de Herodes. Mateo 2, 13-15,
mostrando que Egipto seguía siendo un refugio importante en la historia bíblica. Cus y su importancia en la profecía. En varios pasajes proféticos, Cus es mencionado como una nación poderosa. Por ejemplo, en Isaías 18, 1-2, se habla de un pueblo más allá de los ríos de Etiopía, con barcos veloces. También en Sofonías 3:10, Dios dice: «Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, el pueblo de mi dispersión, me traerán ofrendas». Esto sugiere que había creyentes en Dios en esas tierras lejanas. La reina de Saba y Salomón. Uno de los relatos más conocidos es el de la reina de Saba, quien visitó al rey Salomón para poner a prueba su sabiduría. Primera Reyes 10:1-13. Se cree que Saba corresponde a la actual Etiopía o Yemen. En la tradición etíope, se dice que de su unión con Salomón nació Menelik Primana, el primer emperador de Etiopía, estableciendo un linaje que afirmaba descender del rey David. La Iglesia Ortodoxa Etíope tiene una fuerte tradición que la conecta con la fe bíblica desde tiempos antiguos. Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos a Simón de Cirene, un hombre que ayudó a cargar la cruz de Jesús en su camino al Calvario. Marcos 15:21. Cirene era una ciudad en el norte de África, actual Libia. Esto demuestra la presencia de africanos en Jerusalén en tiempos de Jesús. Cada uno de ellos dejó su huella en la historia, estableciendo linajes que florecieron en las riberas del Nilo, en los misteriosos valles de Nubia, en las vastas extensiones de Etiopía y en las imponentes ciudades de Cartago y el Magreb. Estas civilizaciones, ricas en cultura y conocimiento, estarían destinadas a influir en el desarrollo de la humanidad. Cus, el primogénito de Cam, se convirtió en el ancestro de los pueblos de Etiopía y Nubia. Se dice que de su linaje surgió Nemrod, el intrépido cazador que fundó Babilonia, Erech y otras ciudades de Mesopotamia. La destreza de los cusitas en la arquitectura y la organización social los convirtió en un pueblo influyente, cuyos ecos aún resuenan en las historias de los imperios de Meroe y Aksum. Por su parte, Mizraim se asentó en la fértil tierra de Egipto, donde sus descendientes erigirían una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Con sus colosales pirámides, su sabiduría en astronomía y medicina, y su compleja estructura social, los egipcios se convirtieron en un pueblo legendario, cuyos reyes, los faraones, fueron considerados dioses en la tierra. Fut, aunque menos mencionado, es vinculado con los pueblos del norte de África, en la región que hoy conocemos como Libia. Su descendencia se mezcló con las tribus bereberes y otras civilizaciones, participando en el comercio y las expediciones que conectarían el Mediterráneo con el corazón de África. Canaán, el menor de los hijos de Cam, dio origen a los pueblos que habitaron la tierra que lleva su nombre, una región clave en la historia de la Biblia. Sus ciudades, como Tiro, Sidón y Jericó, fueron centros de cultura y comercio, aunque también se convirtieron en objeto de profecías y conquistas a lo largo de los siglos. A medida que estos pueblos crecían y se expandían, el continente africano se convirtió en un crisol de culturas, lenguas y tradiciones. Desde las misteriosas esfinges de Egipto hasta los reinos dorados de Sudán y Malí, la historia de África está tejida con los hilos de antiguas civilizaciones que dejaron su huella imborrable en la memoria del mundo. La Biblia, con sus relatos de patriarcas y reyes, nos ofrece una ventana hacia estos orígenes. No solo es un testimonio de la fe, sino también un registro de las dinastías que moldearon las primeras sociedades humanas. África, con su riqueza y diversidad, fue cuna de algunos de los imperios más fascinantes de la historia, y sus pueblos, descendientes de aquellos primeros linajes, continúan escribiendo su propio destino en el vasto tapiz de la humanidad. Este es solo el inicio de un relato que nos llevará a través de los siglos, explorando las gestas de grandes monarcas, los secretos de los templos antiguos y las conexiones entre la fe, la historia
y la identidad de los pueblos africanos. Acompáñame en este viaje a través del tiempo, donde los ecos del pasado nos revelan la grandeza de una herencia ancestral inquebrantable.